Bueno, buenos días a todos. Hago una sutil corrección. No soy coordinador de área, sino mi jefe se va a enojar después conmigo y no quiero que pase eso. Yo soy coordinador de la Comisión de Lechería, que es una de las áreas dentro del área de lechería. Así que, ya aclarado eso, bueno, soy nuevo coordinador de Comisión de Lechería. Ahí está. Perfecto. Estamos bien. Así que, bueno, un poco lo que les vengo a contar ahora es lo que estamos viendo desde ACREA, ¿no? Y, a ver, algo que venía pensando es... espere, que tengo que ver dónde apunto. ¿Allá? ¿El de abajo? Ahí va. Lo que venía a decirles es, yo no les vengo a traer la bola de cristal, porque no la tengo y saben lo cambiante y lo volátil que es el sistema. De repente venís de un 2015 que puede ser tu mejor año o un buen año de lechería y más en esta zona, sabe cómo lo que pasó con el tema de las inundaciones y cómo la han sufrido. Simplemente le vengo a traer información que le pueda servir a ustedes como caja de herramientas para la toma de decisiones. Entonces, ya para arrancar, perdón, es que la cámara me quiere mirar, me dijeron que me ponga acá por la cámara, por eso. Pero bueno, un poco lo tomo igual, gracias. Para separar la presentación, vamos a contar un poco de qué está pasando en el mundo y después nos vamos a enfocar en qué está pasando un poco más en Argentina, ¿no? Entonces, para arrancar por el mundo, tenemos... Ahí está. Sí. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo, no? Tenemos estos grandes factores de demanda y de oferta, que son básicamente la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, China, Sudamérica y Australia, ¿no? Entonces, a nivel mundial lo que estamos escuchando es que hay una baja oferta de leche, por lo menos de la Unión Europea. Estados Unidos, lo que está... En la Unión Europea es uno de los países, Nueva Zelanda es otro de los países con un 1,6% de lo que va de la campaña que terminó ahora, es decir, la campaña 2016-2017 produjo menos leche que la campaña anterior, eso es una menor cantidad de leche para el mundo. Lo otro es que podemos comentar sobre la oferta, es Australia, en la cual también tuvo una muy mala campaña por un invierno muy benévolo que tuvieron allá, un invierno muy frío. Y bueno, ya sabemos lo que está pasando acá en Argentina, con la caída de la producción del 12% que hubo entre 2016 y 2015 y cómo está viniendo este año, que algo más le voy a mostrar más adelante. Lo que es la atracción de demanda, o sea, estamos hablando de China, que China sigue aumentando su consumo, su PBI per cápita sigue aumentando y además de China tenemos otro jugador que no lo tengo ahí en el panel, pero que es Rusia, en el cual sabemos que hay un bloqueo, que no te dejan llevar productos o no te dejan entrar productos con toda la libertad, pero que está bajando esas barreras, permitiendo abrir un nuevo mercado. Entonces, ¿qué impacto tiene esto, lo que es la leche en polvo internacional? Bueno, hoy estamos en un precio de junio que está en $3.000. Veníamos del 2014, que está la gran caída en el precio internacional. Tuvimos precios muy bajos a mediados de septiembre. Y bueno, y ahora lentamente por esta baja oferta y esa atracción de demanda, el precio de la leche en polvo está subiendo, ¿no? ¿Cómo nos impacta hasta nosotros? Bueno, un dato que me había olvidado es 42%, estos $3.000 por tonelada representan de leche en polvo, es un 42% de aumento respecto a junio del año pasado. A nosotros como país, ¿cómo nos impacta, no? A ver, en el 2015 lo que veíamos es que la cantidad de toneladas exportadas por mes estaban 27.000 toneladas. En el 2016 esas toneladas por mes estaban en 25.000 y ahora ya en los cuatro primeros meses del año hemos bajado drásticamente las exportaciones y estamos en $16.000, ¿no? 16.000 toneladas por mes. Entonces, dos cosas de conclusión saco acá. Primero y principal es la línea verde, que sería lo del 2016, de dónde salió, cómo pudimos mantener todavía esa estabilidad en las exportaciones relativamente. Claramente eso sale de algunos stocks que tenían las industrias para exportar. Pero la otra conclusión que saco es la fuerte caída que hay en estos primeros meses.
¿Cómo nos afecta eso? Bueno, hoy, como yo les mostraba la diapositiva anterior, esa línea roja es el precio y cómo fue variando a lo largo de los meses. Entonces, hoy tenemos una muy buena oferta. Esto, un buen precio de leche en polvo entera, pero por lo que poco estamos exportando, por las condiciones de producción, no podemos estar aprovechando esta ventana, ¿no? Esta oportunidad. Entonces, para ir un poquito más en lo fino, ¿dónde estamos exportando menos? Es en lo que es, vamos a probar de este lado porque si no se me trabo. Entonces, lo que representa esta caída son 51 millones de dólares menos que ingresaron al país. En esta caída de estos primeros 4 meses en comparación a los primeros 4 meses del otro año. Entonces, ¿en dónde más caímos? En lo que es la leche en polvo. Tuvo una caída del 40% casi. Y piensen que la leche en polvo sigue siendo nuestro principal commodity de exportación. El 50% de nuestras exportaciones es sobre leche en polvo. Nuestro principal destino hoy es Brasil. Antes, en el 2015, era Venezuela, pero a partir del cambio de gobierno esto cambió. Y Brasil es nuestro principal competidor. Es nuestro principal importador de leche, seguido de Rusia y Argelia. El otro punto donde tenemos una caída fuerte es en los quesos. Tenemos un 20% de la caída de las exportaciones de estos productos. Es de los productos que mayor valor agregado tiene que exportamos y que representan más ingresos para el país. Entonces tenemos que empezar a ver de qué forma empezamos a aprovechar, o pensando en los próximos meses, cómo aprovechamos estos buenos precios internacionales con las bajas producciones que tenemos acá. ¿Y cómo viene? ¿Qué pensamos nosotros a futuro? Bueno, para aprovechar estos precios, nosotros lo que vemos es que en los meses que vienen ahora, de agosto y septiembre, las exportaciones globales, es decir, todo lo que se comercia a nivel mundial, son los meses donde menos se exporta, ¿no? Y esto representaría una menor oferta y un consecuente aumento de los precios de los commodities lácteos. A su vez, para exportar también tenemos que tener un dólar que sería competitivo frente al resto del mundo. Ese es el otro tema que les quiero mostrar acá. Este gráfico, se los voy a explicar, representa el tipo de cambio real multilateral al competidor. Parece re difícil, ¿no? Pero lo que hace esto es, para la leche en polvo, compararnos, o sea, compara nuestro dólar frente al dólar de otros países que exportan leche en polvo, ¿no? Y acá, como ven, en octubre de 2015, es debido al dólar libre que a partir de ahí que hubo, bueno, eso permitió volvernos a un poquitito más competitivos, pero con la estabilidad que hubo en 2016 y lo que viene siendo estos años, bueno, vemos que tenemos un dólar mucho menos competitivo que en otros años anteriores. Y estaríamos muy similar a lo que serían los últimos años durante los últimos años de la década del 90. Entonces, en función de estas dos cuestiones, tenemos que ver si podemos aprovechar el mercado internacional y cómo lo aprovechamos, con un dólar competitivo y con un producto que es exportable. Entonces, ahora, pasando un poquito a lo que es, ¿qué está pasando acá en Argentina? El tema, para poner un marco a lo que es el sector nacional, bueno, este dato es del observatorio del OCLA. Lo que pudimos observar es que el 44% de la leche en Argentina que se procesó durante el mes de abril sale de tambos de menos de 3.000 litros. Yo puse 3.000 litros porque haciendo algunas cuentas vemos que el tambo promedio a nivel nacional en función de la cantidad de litros producidos, bueno, están 2.700. Ahora, lo curioso es que, lo interesante de ver es que los tambos de 3.000 litros representan el 80% de los tambos a nivel nacional. Es un grupo de tambos que hay que tener muy en consideración, y porque traen todo lo que es la parte productiva, la parte social, y lo que hay que pensar es en seguir fomentando esto. A nivel de producción, lo que hicimos acá, no hay datos nacionales en lo que es la producción mensual. Lo que hoy sí hay es un dato de variación a tambo constante.
Entonces nosotros desde ACREA estuvimos evaluando un poco cuál sería la producción nacional. Tomando el último dato, que es el de diciembre de 2016, vimos que aplicamos esa variación a tambo constante y se las tuvimos y la aplicamos al dato de diciembre de 2016. Esto nos da que en mayo de 2017 está, con respecto a abril de 2017, está un 2,7% por arriba, que en mayo de 2017 frente a mayo de 2016 está un 15% por debajo, y que en mayo de 2000, y que en el acumulado de entre enero y mayo tenemos un 15,2% menos que el año pasado, ¿no? Y viendo y haciendo un ejercicio de tomando los últimos 10 años y viendo cuáles eran los escenarios más favorables, o sea, frente a un escenario optimista que pensamos que hay hoy, de la verdad que lo escuchamos en la mesa técnica, de que las pasturas están estables, de que van a haber más adelante que vamos a tener buenas relaciones de precios, vemos que el escenario tendería a ser un escenario más optimista que un escenario pesimista. Y jugando un poco y viendo esas variaciones que hay en los últimos 10 años, vemos que esperamos que para fin de 2017 tengamos un 7% menos de leche que en el 2016. Estos serían unos 9.000 millones de litros para la Argentina, ¿no? Hay muchos datos de esto, la verdad que con la falta de información no se puede hacer. El otro día salió una noticia de que Luzda habla de un 2% por arriba, pero hace 3 meses estaba hablando de un 6% por debajo. Entonces, son visiones, nosotros lo vemos así, ayer lo estuvimos evaluando mucho con el equipo técnico y la verdad que vemos que es un año favorable, no lo pensamos como un año desfavorable, así que es el número que esperamos. Y ahí está. En lo que hace al precio a nivel nacional, si uno se mete en el ministerio y ve los precios que muestra, hoy para el mes de mayo está mostrando un precio de 5,5 pesos por litro, ¿no? Lo que ha aumentado mucho en los últimos meses es la variación dentro de esa muestra. Sí, ha aumentado diciendo que tenemos pisos más bajos de eso y extremos más altos. Se habla de 6 pesos, ya se está pagando para mayo 6 pesos, pero hay otros lados que todavía sigue por debajo de 5, por lo menos en la ronda de novedades. Pero lo que es interesante para ver acá es la línea roja que tenemos ahí, que es el precio indexado por IPIM, ¿no? Es el precio real, ajustado a 2015. Es decir, ¿qué hicimos acá? Pusimos el precio vigente de hoy y lo fuimos ajustando hasta 2015 y lo que vemos es que en 2 años, en términos constantes, el productor tuvo una caída del 10% en el precio por litro en comparación a enero a 2015. No llegamos nunca a superar esa barrera de 3 pesos, ¿no? Y se observó sí un aumento en el cual le ganamos un poquito a la inflación en marzo y abril, pero después se vino estancando, ¿no? Es decir, que a pesar de que vemos un aumento del 3-4% mensual en los últimos meses, la realidad es que el productor capaz no lo está sintiendo. Y a nivel internacional, ¿cómo estamos? Bueno, viendo abril de este año en comparación a abril de 2016, hemos aumentado de un 0,23 dólares por litro a 0,34 dólares por litro para Argentina, ¿no? Ya en comparación al resto de los países exportadores, seguimos con el precio por litro más bajo, pero hemos sido los que aumentaron en mayor medida esta diferencia. Igual esto depende de muchísimas cosas. Claramente Nueva Zelanda y Uruguay son países que se ven mucho más afectados por los precios internacionales. Nosotros tenemos un mix de mercado interno. Como saben, el 20%, 15 a 20% de la leche en Argentina hasta el año pasado se exportaba y esto ya no se hace más. Así que es muy en función del sistema de producción que tenga cada país esta variable. Lo que hay que destacar es esto, que todavía seguimos con el precio más bajo a nivel internacional. ¿Y qué es este precio? ¿Qué representa el precio de 5,6 pesos por litro? Bueno, hoy para el mes de mayo tenemos, en este gráfico lo que muestra son
la participación de los distintos eslabones en la cadena. Y, es decir, el azul de abajo sería lo que es tranquera al productor, el que le sigue es planchada de industria, es decir, lo que sale de la industria, el 29,1 es el comercio, y el 15,7 serían los impuestos, que en realidad no son los impuestos a lo largo de la cadena, sino que es el IVA, es el 21% del comercio. Y lo que podemos ver es que hoy el productor en mayo de 2017 está participando en un 28,3% en lo que es ese eslabón. Pero ha pasado por muy malas épocas en la cual participaba en un 22,1%, ¿no? Que sería lo que fue los primeros meses del año pasado. En comparación a un histórico, bueno, vemos que hoy estamos por debajo del histórico pago, desde que por lo menos se tiene registro de esto, que era de un 28,9%. La industria está muy similar en un 26,81% y el comercio también está muy similar en lo que es el histórico de ellos. Ahora el productor, si no se ve ahí, pero el número que dice ahí abajo es 28,34%. En los últimos 12 meses y está muy parecido. Lo que sí no debemos olvidar de que en abril, a principios de 2016 la participación del producto en ese precio final fue la más baja desde que se tiene registro de este dato, ¿no? A nivel internacional, ¿qué es esto? Esto nos compara un poquito con ese precio al productor en distintos países. Esto es en el caso del ejemplo de la leche pasteurizada, por eso el 28,3 no es este 20,4, pero bueno, si nos fijamos que participamos en mucho menor proporción que Uruguay, que Chile, que el Reino Unido y que Estados Unidos. Siendo históricamente, desde que seguimos este dato, lo curioso es que no tiene variable a lo largo del tiempo, en cambio los otros sí para positivo. Uruguay tiene medidas en la cual les dejan estabilizado, por ejemplo, el precio en góndola y eso permite que a un aumento de precio permite que su participación aumente. Pero el resto de los países siempre tiene mejoras para este indicador. En lo que es, ya terminamos un poco de hablar de precios, es decir, podemos sacar la conclusión de que el precio por el momento viene aumentando, pero para el productor no lo viene sintiendo porque la inflación se lo está comiendo. Y lo otro que vemos es que nuestra participación en la cadena está siendo por la histórica o un poquito por debajo de la histórica. En lo que son los costos, lo que venimos viendo acá desde el movimiento es que la relación de costos sí está aumentando, o sea, se está beneficiando. Vemos que un maíz está, si lo que dice este gráfico es, la línea azul es la relación kilogramo de maíz con litro de leche. El histórico de los últimos 5 años, el promedio histórico estuvo en 2,3 y hoy estamos en ese número justamente muy similar, estamos teniendo la capacidad de comprar con un litro de leche 2,3 kilos de maíz. Sabemos que el maíz, en la mayoría, en función de los sistemas va variando, pero ocupa un 45 a un 50% de los gastos total del tambo. Así que por este lado veníamos de una muy mala relación de enero del año pasado y nos volvimos a estabilizar un poco, saliendo de lo que fue el 2014 que tuvimos picos de 3,3, ¿no? La línea de abajo también sería otro insumo más que se usa en la alimentación, que es el costo del pellet de soja, es decir, cuántos kilos de soja de pellet de soja se pueden comprar con un litro de maíz, con un litro de leche. Y vemos que el histórico estaba en 1,2 y hoy estamos en 1,6. O sea, son buenos indicadores de que los costos de alimentación por lo menos te estarían dando cierta estabilidad. Con respecto, pensando a futuro, ¿no? Y siguiendo pensando en los costos de maíz, acá tenemos una diapositiva que indica variación mensual en el precio de la tonelada de maíz, ¿no? Y lo que estamos viendo desde ACREA es que a partir de 2013 hubo un cambio en el precio del maíz, en el cual la línea verde, que es de 2005 a 2013, el precio estaba relativamente estable a lo largo del año, y en enero y febrero, donde se cosechaba el maíz, o donde todavía no había tanta disponibilidad de maíz, mejor dicho, la línea verde aumentaba, ¿no? Es decir, que los precios se aumentaban.
Con la introducción, lo que pensamos nosotros, lo que pensamos por dos razones, con la introducción de un maíz tardío y de Brasil pujando fuerte dentro del mercado de maíz, vemos que los menores precios a lo largo del año se logran, que es la línea roja, se logran en los meses de agosto y septiembre, ¿no? Entonces, con esto ¿qué queremos decir? Que desde ACREA pensamos que para los próximos meses el precio del maíz va a disminuir. Esto ayudando a lo que son los costos de alimentación dentro del tambo, ¿no? Así que, en resumen, y este es el índice que venimos siguiendo desde ACREA, la línea azul es el índice de costos y la línea gris es el índice de precio. El índice de costo se arma desde ACREA con un modelo que se hizo hace 5 años que involucra todas las cuencas nacionales. Son 72 modelos de producción y lo que vamos haciendo con ese modelo, hicimos uno nacional y vamos introduciéndole los precios, ¿no? Entonces, y el índice de precio se hace con lo que son el precio informado con el Ministerio de Agroindustria. Lo que nos dice este gráfico es que, y algo que capaz ya todos sabemos, es que desde enero de 2016 o mediados de 2015, el índice de precio de costo estuvo aumentando mucho en mayor medida que lo que fue el índice de precio, ¿no? Y dejando, capaz en los primeros meses había caja, entonces las rentabilidades no eran malas, pero a la larga el productor lo empezó a sentir, este aumento de los costos, y aparte sabemos que el precio fue decayendo durante 2015, entonces empezaron a se puede llegar a decir que estuvieron trabajando por debajo de lo que era el costo, produciendo debajo de lo que es el costo. Hoy lo que nos muestra el índice es que para mayo de 2017 el costo de producción, el índice de precio está por encima del índice de costo de producción, básicamente por el aumento que se dio en el precio y por la baja que se dio considerablemente los costos de producción, principalmente lo que es la alimentación y principalmente en lo que es los costos de guachera, ¿no? Para que vean la tabla de al lado, lo que dice es que la variación mensual en el costo, en este índice de costo fue de 1,8, mientras que el índice de precio fue de 3,1. Y en comparación anual vemos que la variación fue de un 13% en comparación a la del índice de precio, que fue de un 38%. Los bombardeé a información, pero como tengo la ruta encima, que se me atrasó el avión, bueno, tuve que acelerar un poco, así que... Pero acá viene lo importante. Yo creo que la información que yo mostré es información que la vienen siguiendo, que la vienen escuchando. Existe el Observatorio de la Cadena Láctea y que te da información. La realidad es que la sensación la van a tener mucho más ustedes que yo de lo que siente el productor. Lo que yo les voy a hacer ahora es un pequeño resumen o sea, el precio, lo que vemos es que no hay razón para pensar en una baja de este precio. Que los precios, ¿por qué? Porque los precios internacionales están siendo aceptables, no son los $5.000 que vimos en enero de 2014, pero tampoco son los $1.800 que vimos durante el fin de 2015. Hay una baja oferta de leche a nivel nacional y todavía no es que lo que nos tenemos que preguntar acá es qué pasa cuando haya oferta de vuelta. La realidad es que todavía no tenemos un mercado preparado para que cuando nos sobre la producción empecemos a saber y a dónde vamos a distribuir. Hoy, en función de la proyección esa, alcanza para cubrir los costos del consumo interno y no mucho más. Y lo otro que estamos viendo es que justamente el consumo interno a nivel nacional, y capaz después más adelante en alguna de otras charlas lo van a ver mejor, no está siendo el mejor. Los bolsillos de cada uno no están siendo o sea, el consumo no está aumentando, lo vemos que no aumenta el consumo en los supermercados, que no aumenta el consumo en los shoppings y bueno, eso después se traspasa también a lo que es nuestra atracción hoy más importante como producción, que es la demanda interna. En lo que refleja los costos, lo vemos que es el factor que está logrando esta estabilidad, ¿no? La realidad es que los precios están aumentando, no nos está alcanzando, pero el costo, bueno, como tengo un costo que es menor, bueno, ahora puedo empezar a tratar un poco más tranquilo. Que es justamente consecuencia de las buenas relaciones de precio con la alimentación.
Y lo otro que estamos viendo es que frente a una buena oferta forrajera que está habiendo hoy en el sector, a excepción de lo que es noreste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona de Ameguino y América, en general las producciones de pasto están viendo bien o por encima, estables o por encima de lo normal. Así que, preguntándome hacia dónde va la lechería argentina, bueno, acá está la información. La verdad no tengo la bola de cristal, como les decía, pero sí siento que hay que pensar en algunas cosas tranqueras adentro. A futuro es... esto no es, perdón, discúlpenme. Esto es lo que le di. Esto es otro. Va. Ahí está. A futuro no todo lo que brilla es oro. ¿Con esto qué quiero decirles? Yo acabo de capaz de traerles un panorama que parecía optimista, pero la realidad es que tenemos que pensar como productores 2 años atrás, ¿no? Dos años en los cuales venimos de pasarla mal, los establecimientos tamberos vienen con pérdidas, tanto en sus rodeos como en sus pasturas, que la realidad es que venían de una inundación en 2016, tuvieron que afrontar la campaña, se tuvieron que endeudar y bueno, y después a fin de 2016 vino otra inundación acá. Así que no es que estos indicadores simplemente muestran una foto, pero hay una realidad por detrás que hay que seguirla trabajando. Para pensar tranqueras adentro, lo que se me ocurrió es pensar 3 cuestiones en función de la sostenibilidad de los tambos, ¿no? Y se puede pensar o por lo menos yo lo pensé desde los puntos de vista productivo, económico y social. Desde el punto de vista productivo, bueno, lo que veo es justamente lo que me mencionaba recién, ¿no? Las inundaciones causaron disminución de tambos y disminución en lo que eran los rodeos. Los datos que muestra Senasa, que presentaron ahora en abril, mostraban un 3% menos del rodeo nacional, que aumenta esa tendencia que estaba teniendo de baja del 1%, pero no solo del rodeo nacional, es decir, que no solo las vacas en ordeñes, sino pensando en 2 años, en lo que es un 4% menos de vaquillonas y pensando en otro año más, 5% menos de terneras, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para recomponer este stock? Y es algo que tenemos que empezar a trabajar y empezarlo estratégicamente. A lo que es, desde el punto de vista económico, bueno, justamente evaluar lo pasado, ¿no? Ver si somos productores que estábamos muy atados a lo que era el precio del maíz y que la quita de retenciones al maíz y la liberación del dólar nos impactó negativamente. Bueno, pensar en buscar sistemas más estables, pensar en que somos un país que produce bien pasto, tenemos potencial de producir bien pasto, el problema es que tenemos que saber cómo aprovecharlo. Y pensando en la parte social, pensar en los equipos de trabajo, ¿no? Otro tema muy importante. Venimos de una mala época donde a muchos se le deben haber ido los tamberos, me imagino, pero muchos otros los tuvieron y los van a seguir manteniendo. Lo que veo con eso es, valorémoslo, si ahora tenemos cierta estabilidad en nuestro tambo, que no todo es un quilombo con el barro, que se encajó el tractor o lo que sea, bueno, es un momento para también, así como como los valoraron antes, seguirlos valorando ahora. Así que, en función de estos 3 ejes, hay muchas cosas que se pueden seguir trabajando a nivel nacional, pero la idea es pensar en lo que podemos hacer nosotros tranqueras adentro. Y creo que en algunas de estas cuestiones, más algunas otras más, es lo que tenemos que pensar en 2 años más para pensar en una lechería argentina. Así que muchas gracias y perdón por el apuro.